Muy buenos días. Llegar. Vamos aquí. Problemas de última hora, dadme un segundito. Personas. Eso es, ¿se me escucha bien? Agregar. Vamos a darle en grande. No. No me deja. Igual es el Instagram. No, del Instagram estamos conectando. Saludamos. Hola a todos. Estoy teniendo problemas con YouTube. Dejadme un segundo. A ver, vamos. No se oye nada. Vale. Venga, vamos a ver. No se oye. Estamos teniendo problemas. Ahora. Esto. Ahora sí. Bienvenidas. Por fin, que hemos tenido ahí pequeños problemitas. Y vamos a ir viendo un poquito esos comentarios. Bienvenidas a todas, a todos. ¿Qué tal? Escribidme cómo estáis hoy. Ahora se oye fenomenal. Confirmádmelo, por favor. Dadme saluditos desde donde estéis. Ahí podéis ver. Vale, yo desde WhatsApp sí escucho. Fenomenal. Muy bien, Ana Ibel, pareja. Muchas gracias. Carmen también de los Reyes. Aida, muchas gracias a todos y a todos los que nos estáis viendo también desde Instagram. Bueno, pues se oye mejor todavía y os veo. Gracias, Loli. Saludos, Emi, desde Alicante. Sí que desde Barcelona, Aida. Pues sí, vamos a comenzar. Nosotros estamos en el puerto de Santa María y me gustaría también que me dijerais cómo estáis vosotras, desde dónde me escribís, desde dónde nos estáis viendo en este directo que Mayra Porras, y ahora os voy a presentar, nos va a contar su experiencia desde Ondara, Alicante. Ahora, muy bien, María José, bienvenida. Sí, ha costado un poquito el inicio, pero desde Sevilla, Encarni, muy bien, muchos besos. Eso es, me parece estupendo porque es muy importante cuando estamos pasando por una vivencia tan difícil como es la pérdida de un ser querido, que también escuchemos cómo lo viven otras personas, porque nos pueden dar luz y ayudar a compartir
ese vivir desde el amor y desde la paz, que es como lo ha vivido Mayra. Bienvenida, Mayra. Muchas gracias, Belén, muchas gracias. Bueno, hola a todas y todos. Eso es, bienvenida. Sobre todo, muchas gracias también por compartir tu experiencia de cómo transitar un duelo desde esa paz y desde ese amor, porque muchas veces podemos transitar el duelo desde la rabia, desde el dolor, y ahí está la diferencia. ¿Tú cómo vivías el duelo antes de conocerme? Bueno, yo me sentía siempre muy triste y muy enfadada. Pero durante mucho tiempo, desde que en caso era de mi madre, era todo el día, cualquier cosa me decían, cualquier cosa que sucedía a mi alrededor, me enfadaba mucho, tenía muchos prontos y eran enfados sin sentido. O sea, yo estaba llena de rabia y tristeza también, pero sobre todo muchísimo enfado tenía. ¿A quién perdiste? ¿Nos estabas comentando? Sí, perdí a mi madre y durante todo ese tiempo porque no solo fue el momento de su fallecimiento, sino todo un año anterior, que ella estaba muy enferma y yo estaba viendo cómo se estaba yendo poquito a poco. Y yo creo que esa frustración de todo ese tiempo viendo cómo ella se estaba yendo, eso fue lo que explosionó dentro de mí y tenía un enfado tremendo, tremendo. Y ahora, después de haber... ¿Cuánto tiempo hace que pasó la pérdida de tu madre, Mayra? Wow, ya voy a hacer 2 años y medio, sí, no llega a 3 años. ¿Y ahora cómo vives esta pérdida? Pues desde el cariño. La verdad que desde el cariño, cada vez que me acuerdo de ella, pues sobre todo en una comida, mi madre hacía esto, mi madre esto, todos los recuerdos que me vienen de ella. Hay momentos que sí te pones triste porque al final es añoranza de ese ser, pero es un recuerdo súper bonito. O sea, ahora lo recuerdo desde el amor. Ya el enfado, olvídate, eso ya hace tiempo que desapareció gracias a ti, pero... Y es curioso esa sonrisa que te emana, ¿no? De oreja a oreja, qué importante conectar con ese amor que es eterno, porque corre por tus venas. A mí me gusta mucho decir que cuando perdemos a un ser querido, ya no está fuera, sino que se transforma y lo llevamos dentro. ¿Qué es lo que te llevó a ti a contactar conmigo, con este método, con el método Emuná? Bueno, yo te conozco desde hace bastante tiempo porque tenemos amigas en común y justo en ese momento que yo llevaba, se lo comenté hasta a mis amigas, ¿no? Decir, joder, estoy mal porque todo lo que pasa a mi alrededor, todo me enfada. Digo, me siento todo el día triste y enfadada, digo, tengo que hacer algo. Y de repente, así en un Instagram, leí un post tuyo y miré y digo, joder, está poniendo en letras escrito justo lo que yo estoy sintiendo. Digo, no puede ser cierto que una persona justo exprese lo que yo no he sido capaz porque no sabía exactamente qué es lo que me pasaba y al leerlos hasta se me pusieron los pelillos de punta y me acuerdo que te escribí y te dije, digo, no puede ser cierto que estés diciendo lo que yo siento ahora mismo, o sea, que puedas expresar algo que yo no puedo. Y ahí a partir de ahí me puse a hablar contigo y dije, sí, o sea, yo tengo que, porque también estaba preparada, quería cambiar porque era una frustración tremenda y una tristeza y un enfado de sentir que mi madre se había ido y no sabía cómo gestionarlo, la verdad. Es que, y además, la gente de mi alrededor lo estaba pagando con ellos, ¿no? Con mis amigas y con mis familiares y demás, porque ya era un enfado tremendo y una frustración de haber perdido a ser querido y no saber cómo pasar, no pasar páginas, sino cómo vivir con esa sensación. Eso es, cómo traspasar ese duelo y cómo darle un nuevo enfoque. También durante todo este recorrido también vimos que había un duelo congelado. Uy, esto fue como la chispilla que cambió todo. Vamos a expresar un poquito. ¿Qué es un duelo congelado, Mayra? ¿Para ti qué fue ese duelo congelado? No sabía ni lo que era un duelo congelado. Pues al indagar de cómo esos enfados que yo tenía, de cuáles eran los momentos en los que yo me sentía así, pues apareció la muerte de mi padre, que fue cuando yo tenía 13 añitos. Y fue, según salió ese tema, yo estaba, vamos, no sé cómo decirlo, en un sentimiento, pues ahí sí salió todo el enfado. No podía quitar de mi mente esa muerte, ese dolor que yo tenía de mi padre. Entonces todo lo que hablábamos me venía a ese momento, es el que yo pensaba que estaba sumamente superado porque fue hace muchísimos años. Pero vamos, el dolor y toda esa
Rabia. Toda esa rabia estaba justo en ese punto, en esa muerte, con 3 añitos. ¿Cómo necesitaste vivir la pérdida de tu padre? Porque ahí enfocaba mucho, ¿no? Sí, no sé cómo la viví o cómo... ¿Qué necesitabas haber vivido en esa pérdida de tu padre? Porque de ahí viene como esa congelación de no me permitieron vivirlo, no me permitieron estar. Sí, fue porque lo que se hacía antes era proteger a la niña. No me contaron que mi padre estaba sumamente enfermo, solo que estaba un poco malito y estaba en el hospital, pero era algo tal. Entonces, no me dijeron en qué momento, o sea, en cualquier momento se podía morir. Yo no sabía nada, entonces yo creo que fue más la rabia porque nadie me dijo que mi padre se podía morir en cualquier momento. Y con 13 años, pues sé que estás enfadada con el mundo, pues el enfado fue tremendo porque nadie me dijo, hey, tu padre está muy enfermo, se va a morir, no va a seguir contigo, no me pude despedir de él. O sea, fue un shock tremendo en que mi padre sí estaba un poquito malo del estómago, pero que mañana iba a volver a casa y de repente fue, ¡pum!, ha muerto. Entonces, eso me noqueó totalmente. Yo creo que lo guardé en un cajoncito, todo lo que sentía, hasta que te conocí. Y qué importante lo que estás diciendo. Muchas veces, por cultura, por querer proteger, por amor también, pues ocultamos, tapamos, enterramos, no decimos realmente la realidad a los niños. Y los niños y las niñas también necesitan expresar ese dolor, también necesitan el despedirse, y muchas veces nos sorprende el que se adapten también a las situaciones. Entonces, desde ese cariño, desde esa normalidad, es importante darles también su sitio a los adolescentes, a los jóvenes, y que se puedan despedir con una carta, con un dibujo, con unas palabras, con un abrazo, pero que tengan ese momento, porque si de adultos nos cuesta el no despedirnos, y sí que me gustaría, las personas que estáis en directo, escribirnos a quién le ha costado el no despedirse de su ser querido. ¿Quién le ha faltado? ¿Quién le ha faltado despedirse de ese ser querido? Silvia nos dice que hoy es un día especial, es el cumpleaños de mi hijo mayor y nos falta mi marido y mi hijo. Eso es. Claro, es muy importante, es muy importante. Entonces, desde ahí, desde el compartir, es fundamental. Y sobre todo, esa despedida, ese último abrazo, ese acompañar. También nos comentabas, Mayra, ese acompañamiento en la enfermedad, un año antes hasta que fallece tu madre. ¿Qué consecuencias tuvo en ti físicamente, en tus emociones? Porque muchas veces mantenemos, no solamente es el duelo, sino también es el cansancio. Sí, la verdad que llega un momento en que como quieres pasar tiempo con esa persona, quieres cuidarla, quieres formar parte de sus últimos momentos, y entonces la verdad que yo me volqué mucho en el cuidado de ella y al final no me cuidé yo para nada. Y me he puesto, pues eso, lo que es de salud no me he cuidado nada por cuidarla a ella. Pero me gustó mucho ese tiempo de estar con ella porque como no tuve la despedida con mi padre, he tenido despedida perfectamente. Mi madre esta vez era muy consciente de que yo quería pasar tiempo con ella y despedirme. Entonces hicimos muchas cosas juntas, me enseñó a cocinar, entonces cada vez que pienso en cocinar me viene ella a la mente. Entonces ese acompañamiento fue genial. Lo malo, que no supe hacerlo bien del todo, porque le cuidé tanto a ella que me perdí yo. Pero bueno, no podía ser todo bien. Bueno, y qué bueno, porque muchas veces hacemos lo que podemos, con lo que sabemos, y también lo que podemos hacer en ese momento, ¿no? Pero sí que después empezamos a trabajar y fue una manera también de autocuidar. Sí. Ahí fue el inicio de empezarme a cuidar a mí misma, porque ya vi que me había descuidado tanto, ya había hecho tanto, había puesto tantas energías en estar con esa persona, en cuidarla y en formar parte de sus últimos momentos, y para que ella, también ella como me pedía mucho, ¿no?, el estar juntas. Entonces lo di todo y ya cuando todo pasó dije, pues ahora me toca cuidarme a mí, y lo primero que hice fue cuidar mi corazón, un poco mi mente, y ahora a partir de ahí pues todo va sanando, todo va saliendo mejor. Me tienes bajones,
y tienes momentos de tristeza y que te acuerdas mucho de, pues como decía del cumpleaños de tal, que no está esa persona, pero bueno, de verlo como un momento de cariño, ¿no? De que, ay, sí le hubiera gustado estar aquí, o cómo te acuerdas de ella, y decir anécdotas de eso que ayuda un montón, y no vivir desde la tristeza todo. Nosotras estuvimos trabajando durante varios meses. ¿Qué destacarías de todo el proceso que vimos? Wow, a mí el punto de inflexión, o sea, donde toda mi vida cambió, mi manera de ese enfado tremendo, esa rabia que yo tenía, fue una sesión que hicimos, creo que fue la segunda o la tercera sesión, que hicimos una meditación y una hipnosis en la que yo pude hablar con mi niña de 13 años, aquí sentaditas en el borde de la cama de mi niña de adolescente, en la que yo le hablé con ella y le dije con la sabiduría y con lo que ya tengo de toda mi vida, todo lo que he vivido, es decirle, estate tranquila, que vas a llegar a esto, o sea, y esa conversación para mí lo cambió todo. Y esa hipnosis, ¿no? Creo que sí es hipnosis, ¿no? Esa hipnosis para mí fue el punto que cambió absolutamente toda mi vida, el poder hablar con mi niña interna, fue mi niña de 13 años. Y qué bonito, porque no solamente hablaste, sino te hiciste cargo de ti misma. Uy, sí. Cuando hacemos un trabajo con la niña interior, que es muy importante, porque ahí están nuestros dolores, nuestras tristezas, nuestros miedos, pues ahí contactamos con todos los miedos y muchas veces no sabemos cómo afrontar el duelo, qué vamos a hacer después de la vida. Y es tan importante el hacernos cargo, el cubrir las necesidades de esa niña, todo lo que no hemos hecho antes, todo lo que ha necesitado y no se lo han dado, pues dárselo, responsabilizarnos de nosotras mismas con ese cuidado, con ese mimo y sobre todo maternalizándonos. Hola María José de Huesca, no me despedí, Rosa nos dice, no me despedí ni de mi madre en 2017 ni de mi pareja en el 2023. Ambos se fueron súbitamente. Qué duro, Rosa, qué difícil. Silvia nos dice, con mi hijo hemos hecho un homenaje a nuestra manera para los dos. Eso es, qué bonito, qué importante. Mayra, mira, vamos a hablar un poquito ya que nos comentan María José, Rosa, Silvia, de cómo hacen sus homenajes, de cómo la dificultad de esa pérdida, cómo homenajeas tú la vida de tu madre, el amor que sientes a tu madre. Con la cocina, o sea, mi madre expresaba todo su amor cocinando, era la matriarca, ¿no? Y tenía en arropo a toda su familia, no solo de sangre, sino amigos elegidos y la familia por parte de mi padre. Entonces ella como que les cuidaba a todos con comida. Y entonces era como un ritual y estar todos en la cocina, cocinar, el uno le ayudaba a una cosa, el otro a otra. Y en las reuniones grandes familiares, típico pues en las navidades o a un evento que te juntes, lo seguimos haciendo. Seguimos estando todos ahí en la cocina, el uno hace una cosa, el otro, ¿sabes? Todos nos encontramos ahí y nos hacemos uno y nos acordamos de nuestra matriarca en el momento de cocinar todos juntos. Qué bonito. Y curioso, ¿no? Porque el alimento es como nutrir, ¿no? Desde ahí, desde esa nutrición, vamos también dando homenajes, ¿no? María José nos dice, yo tampoco me pude despedir de mi marido en el 2020. Bueno, ¿y cómo? Ahora sí que me gustaría preguntaros, ¿cómo homenajeáis vosotros a vuestro ser querido? Y luego estamos aquí dispuestas también. Si tenéis alguna pregunta, si queréis hacer alguna pregunta a Mayra, si me queréis hacer a mí alguna pregunta, aquí estamos. Así que, adelante. Silvia dice que perdió a los dos con cáncer casi al mismo tiempo. Qué difícil. ¿Y cómo los homenajeas? ¿Cómo honras ese amor? ¿Cómo honras ese tiempo vivido, Silvia? Eso es. Qué bueno. Bueno, pues es muy importante encontrar ese tiempo para decir, vamos a reunirnos, voy a poner una vela, voy a hacer un altar. También es importante pedir ayuda, Mayra. Sí, sobre todo de la gente que tienes a tu lado, además en mi caso, porque yo ya no podía más
y con mis amigas, que son como mis pilares, ¿no? Las que me dan energía y las que me ayudan en todo, yo sentía que ya no podían hacer nada, ¿no? Yo me desahogaba con ellos, decía, es que estoy enfadada, es que vivo con rabia, vivo muy triste. Y el pedirte ayuda para mí fue lo más, pero la gente que estaba muy pegada, ¿no? a mi madre y a eso, pues el apoyarnos, el hablar mucho sobre ello, nos vino muy bien. Le hicimos un, una videopoesía también, con sus fotos de toda su vida. Mi hermano, que expresa siempre todo en escrito, fue el partícipe de esto. Y eso también fue, ese homenaje también me ayudó muchísimo, el escribirle a ella también como despidiéndote, dándole gracias, la carta de despedida, esto es, para mí ayuda muchísimo, no sé si a la gente le ayudaría, pero ayuda muchísimo el poder decirle, ¿no? El adiós. Te preguntan, Mayra, ¿cuáles eran las canciones que cantaba tu madre? Ay, Juanito, Juan Pardo. Juan Pardo. Juan Pardo. Ana. Todo lo desde ella le llamaba su Juanito. Y cuando sale Juanito en esto, tanto mi hermano como yo, se nos periza el pelito y nos ponemos contentos, o sea, nos emocionamos mucho, cantamos ahí como... Sí, 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 nuestro Juanito, como decía, era su Juanito, su Juan Pardo, ahora es nuestro Juanito. Claro, ya se amplía, ya se amplía. Qué hermoso. Bueno, pues, ¿y qué creencias tenías tú? ¿Qué pensamientos tenías que te limitaban o que te mantenían en ese duelo? Pues, no sé, yo era como que si... Este sentimiento me pasó durante mucho tiempo y con mi padre también me pasó en cómo voy a estar feliz si se ha muerto este familiar tan cercano, ¿no? Entonces, ese sentimiento no me dejó hacer mucho más allá. No puedo... ¿Cómo voy a vivir mi vida? ¿Cómo voy a vivir mi rutina si se ha muerto mi madre, ¿no? Y me sentía mal cuando me divertía. Esto me frustró mucho. Claro, qué importante el permitirnos vivir, como dice Mayra, porque muchas veces si nos permitimos vivir, sentimos culpables como si los estuviéramos traicionando, como tú decías, ¿no, Mayra? Qué difícil, ¿cómo voy a estar yo contenta y feliz si mi madre se ha muerto o si mi padre se ha muerto, ¿no? Y, y si tu padre y tu madre estuvieran aquí, ¿qué es lo que desearían para ti? Hoy lo primero que sea feliz. Que sea feliz, me imagino que como todos los padres, pero que yo sea feliz. Y esto es una cosa, en este año que yo acompañé a mi madre, es una cosa que ella me repetía una y otra vez, de, sé feliz, vive tu vida, sé feliz, vive tu vida. Esto es. Y qué importante, ¿no? Aquí aparece una de esas creencias, pero también muchas veces también pensamos que el tiempo lo cura todo, esto es cuestión de tiempo, ¿no? Y muchas veces no se pasa, como hemos visto, 20 años, 20, 21 años estuvo ahí el duelo de mi padre, fíjate, no se pasó con el tiempo, ¿no? Estamos viendo en directo cómo un duelo que no se ha trabajado directamente se puede quedar congelado y eso te impide luego vivir desde la alegría, desde el disfrute, desde la espontaneidad, porque al final lo que sale de manera explosiva es la rabia, es la tristeza, es la frustración, es el no haber expresado todo lo que se necesitaba. Bueno, pues vamos llegando al final. Darte las gracias, Mayra. Recordaros que el día 5 ya solamente quedan 7 días para esa masterclass, que dejaré el enlace abajo. Y, y nos vemos a las 7 de la tarde, el día 5 de octubre, domingo 5 de octubre a las 7 de la tarde. Nos vemos en directo, en una masterclass donde vamos a romper todas estas creencias para poder permitirnos el vivir desde la paz y desde el amor, porque podemos vivir el duelo desde la rabia, desde la tristeza. Pero Mayra, ¿tú qué dirías? ¿Qué le dirías a la gente? ¿Qué consejo, desde tu propia experiencia, qué le dirías a la gente? Sobre todo el que no esconda este duelo, o sea, que no lo lleve solo por dentro,
sino que sea capaz de expresar de se ha muerto esta familia o cualquier tipo de duelos, que hay miles de duelos diferentes, que lo hable con alguien y que no lo viva desde el rencor y la tristeza y que lo convierta en este cariño y añoranza de la persona y que siga viviendo, o sea, siga viviendo, que viva su vida porque esa persona que ha fallecido seguro que lo está pasando mal porque te ve a ti mal, ¿no? O sea, es que disfrutes. ¿Sirve cualquier persona para acompañar en un duelo, Mayra? No, por eso es lo que te contaba antes, que mis amigas, para mí las que son un pilar y que son toda mi energía, las que me ayudan en todo, querían, pero no podían, porque no, yo estaba en un momento que era imposible, ¿no? O sea, lo mejor si estás en un proceso así es buscar a alguien que yo te encontré a ti y para mí fuiste mi luz y entonces me imagino que alguien pueda también, este método que utilizamos fue para mí, es que me ha cambiado totalmente mi forma de ser, mi manera de ver la vida y aunque esa gente que te quiere o esos, porque también probé con psicólogos y tampoco fue, no daban, o sea, no encontramos, ¿no? La salida para salir de ese agujero en el que yo me metí y cada uno yo creo que tiene que encontrar su manera de salir de ahí, ¿no? De ese, en mi caso, de esa rabia y yo te encontré a ti para mí fue lo mejor, entonces no siempre vale cualquier persona para ayudarte a salir de ahí. Eso es. Bueno, pues desde aquí darte las gracias, Mayra, por este compartir, por este testimonio. Y aquí nos dicen, ¿cómo poder parar la cabeza sobre lo ocurrido? Uf. Yo creo que no puedes. O sea, lo que puedes bajar son las revoluciones. Eso, a ver, eso ha pasado en tu vida, esa muerte ha estado ahí y solo tienes que aceptarla. O sea, ha pasado y no tienes que estar con esa frustración y ese rum rum todo el día, sino hay que aprender a convivir con lo que ha sucedido. Muchas veces no aceptamos el destino. La muerte forma parte de la vida y queremos traer y nos sale la parte más humana, la parte más del ego, en la que queremos tener en nuestra vida a esas personas que creemos, que amamos tanto y solamente están en nuestro círculo, no queremos que sean libres y el destino de la persona también forma parte de la vida y la muerte también forma parte de la vida. Y también es un proceso, es un proceso. Entonces, hay culpa, hay perdón, el ayudarnos. Es muy importante, como Rosa dice, hacer un altar, pero sobre todo el querernos, el cuidarnos, el hablarnos con cariño, porque en todo momento estamos haciendo lo mejor que sabemos, estamos amando de la mejor manera que podemos amar. Entonces, desde ahí, desde esa mirada, desde ese cuidado y desde ese regalo que ha sido poder compartir con esa persona, tu hijo, tu marido, tu madre, tu padre, que ha sido tan importante en tu vida. Y eso es verdaderamente un regalo y un privilegio, el poder compartir. Entonces, desde aquí simplemente recordaros, espero que os haya motivado, gustado este testimonio que nos ha dado Mayra de cómo ha cambiado su vida, porque Mayra, ¿cómo es tu vida ahora? Yo soy otra. Yo soy otra y pueden dar fe toda la gente de alrededor. Cuéntanos, ¿cómo eras antes y cómo estás ahora? Yo vivía enfadada y absolutamente todo. Tengo un trabajo cara al público y tengo un negocio, entonces tengo mucho contacto con la gente y yo era de todo lo que pasaba, vivía enfadada, ¿no? Y hablaba enfadada, hablaba muy agresiva, no era capaz de, esto que estoy haciendo ahora, de expresar mis sentimientos, olvídate, no lo he hecho en mi vida. O sea, fue de poder expresar una lo que siente, entenderte un poco a ti misma, de decir, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Antes era, ¿qué me pasa? No sé, y seguía, ¿no? Y ahora es, a ver, ¿qué me pasa? Es por esto, es por esto. Entonces, te empiezas a entender a ti misma porque no estás totalmente bloqueada, en mi caso de la rabia y la tristeza, y estoy un poquito más abierta a todo. Entonces, el empezar a entenderme a mí misma me ayuda mucho a poder relacionarme con otras personas y no vivir siempre tan enfadada, ¿no? ¿Cómo es tu vida ahora? Pues, no sé, es feliz. Feliz.
A ver, como todo el mundo, tienes tus más, tus menos, días buenos, días malos. Hoy estás más frustrado en el trabajo. Sí. Pero en definitiva, la puedo decir que mi vida estoy feliz y plena. Que he estado muchos años en mi vida pensando que era así, pero no es así. Y sobre todo también destaco mucho lo que hablas, ¿no? Hay como una mayor conexión contigo misma, con lo que necesitas, con lo que sientes. Es como cuando ves algo que te cuesta más, me voy a parar y me voy a conectar. Qué importante el conectar con nosotros mismos. Entonces, desde ahí. Bueno, pues Mayra, muchas gracias. Nos vemos dentro de 7 días, el próximo domingo a las 7 de la tarde, domingo 5 de octubre, en esa masterclass donde vamos a romper las creencias que te tienen atrapada en un duelo eterno. Muchas gracias por venir y os mandamos un abrazo enorme. Chao, muchas gracias.